Están mintiendo y no te estás dando cuenta. Los medios de comunicación no están de tu lado. Eso es un nivel de terrorismo. El gobierno federal niega la existencia del narcoterror. Son terroristas y es hora de reconocerlo. Hablemos del narcoterrorismo. En la peor crisis de narcoterrorismo. Terrorismo. Eso es terrorismo. Terrorismo. Víctimas de actos de terrorismo. Hay una palabra que vas a empezar a escuchar en días próximos. Terrorismo. No son unos delitos comunes, son terrorismo. Desde que en Guanajuato, estado que gobierna el PAN desde hace más de 30 años, explotaron 2 carros bomba, los medios de comunicación no han dejado de hablar de terrorismo. Una palabra que naturalmente llama la atención. No es común en México. Es una palabra fuerte que normalmente asociamos con cosas que suceden en otras partes del mundo. Justo por eso es difícil pensar que de repente, de un día a otro, a todos los medios de comunicación se les ocurrió al mismo tiempo empezar a usar una palabra que no usamos en México. No. Esta es una palabra planeada, colocada con una intención, dictada desde los poderes fácticos. Es una palabra pensada con un propósito político, porque no es espontáneamente que la empezaron a colocar todos los medios de comunicación, sino que además traen esencialmente el mismo guión. Así lo dijo Carlos Loret en Latinos. Pero si vemos la definición del Código Penal mexicano sobre terrorismo, hay poco espacio a la duda. El artículo 139 establece que terrorismo tiene que ver con quien utilice explosivos o armas de fuego o cualquier otro medio violento y que intencionalmente realice actos en contra de privados o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella para atentar contra la autoridad o un particular u obligar a este a que tome una determinación. Así lo dijo Alejandro Domínguez en Milenio. De acuerdo con el capítulo 6 del Código Penal Federal, el cual habla sobre terrorismo, este delito se constituye en México cuando alguien utiliza, entre otros, materiales explosivos e intencionalmente realiza actos en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella. Ni siquiera disimulan. Repiten el mismo guión que les dictan desde arriba. Las mismas palabras, las mismas imágenes, la misma narrativa casi palabra por palabra. Porque nuevamente, los medios de comunicación comerciales no están de tu lado. Pero entonces, ¿quién está detrás de esto? Solo hay que ver quién más está usando esas palabras. La ultraderecha mexicana, el PRIAN. Se debe clasificar como terrorismo a estos cárteles, porque sí son efectivamente, aterrorizan a la población. No hay que tener miedo de esas falacias, de esas mentiras que dicen es que nos va a invadir Estados Unidos si se clasifica así. No es cierto, no corremos peligro de ello. Debe acabarse la simulación y se deben clasificar como terroristas. Que nos responda si estarían dispuestos, con tal de combatir realmente al crimen organizado, a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país como terrorismo, para que exista colaboración internacional. Pero los medios de comunicación no se mandan solos. Loret tiene un jefe. Ciro Gómez Leiva responde a intereses. Luisito Comunica es un títere. Javier Alatorre es una marioneta. Hay gente detrás de ellos. Pero tampoco es el PRIAN el que está detrás de todo. El PRIAN es solo la punta del iceberg. Porque también ellos tienen jefes. Representan a la oligarquía, a los poderes fácticos. El asunto es mucho más profundo que eso. Porque quien crea que Santiago Krill, Lili Telles, Marco Cortés, Alito Moreno, Xóchitl Gálvez son autónomos, no entiende de lo que está hablando. El tema va mucho más allá, porque no es solo que estén conspirando desde la oposición política y desde los medios de comunicación para desestabilizar al país, sino que en el fondo también hay un tema de entreguismo, de querer vender a la patria, porque su único amo es el dinero. Llamarle al sensible tema de la seguridad en México un asunto de terrorismo o narcoterrorismo viene realmente del deseo insaciable de sangre que tienen los Estados Unidos. Mexico is a safe haven. It is a narco-terrorist state. To the president of Mexico, fentanyl is a weapon of mass destruction being unleashed on America from your country. It's coming from your country. Ese fue el senador americano Lindsey Graham utilizando las mismas palabras que utiliza la derecha mexicana. Es el PRIAN, los medios de comunicación representando intereses extranjeros, haciéndole de voceros de los yanquis para entregar nuestro país. Porque no es solamente una cuestión narrativa, no es únicamente la palabra terrorismo o narcoterrorismo. Es que si los cárteles son determinados como grupos terroristas, en Estados Unidos sus leyes los obligan a ejercer acción militar unilateral en contra de ellos, aun si están en territorio soberano. Así que no es solo semántico. Querer que se determine al crimen organizado en México como grupos terroristas es querer tanques, helicópteros tácticos, soldados, aviones de caza, operativos, bombas, explosiones y guerra generalizada en suelo mexicano, y no comandada por el Ejército Patriota y Soberano de México. No, son los gringos invadiendo territorio que solo le pertenece al pueblo de México, y todos sabemos cómo termina la cosa cuando Estados Unidos invade países.
termina en dictaduras, golpes de Estado, saqueo de recursos naturales, gobiernos militares, estados fallidos, tortura, represión, tráfico de drogas, magnicidios, sangre derramada, bombardeos y sufrimiento generalizado. Y no es mi opinión, es un hecho histórico comprobado. En cada país de América Latina donde Estados Unidos ha intervenido militarmente, ha habido un fracaso colosal. No es solo un tema ideológico, no es solo que aún hayamos quienes no nos rindamos en la convicción de que México sí tiene la capacidad de solucionar sus propios problemas, sino que además es la evidencia empírica comprobada e irrefutable de que la intervención americana nunca ha funcionado y que solo termina en el desmantelamiento de la soberanía de las naciones, países destruidos y entregados a intereses particulares de los americanos. Porque no es tampoco que los americanos quieran invadir porque se preocupan mucho por los carteles mexicanos. Eso es lo menos importante para ellos. No es que llamen a las armas porque quieran reducir la cantidad de adictos sin remedio que tienen en los Estados Unidos. Llaman a las armas porque las armas son negocio, porque se forran los bolsillos con dinero sangriento sin remordimiento alguno. Por ejemplo, Lindsey Graham, el senador americano que hablaba hace un momento, de acuerdo con su propia declaración patrimonial, tiene millones invertidos en un fondo de inversión llamado Vanguard, uno de los fondos más grandes del mundo. Ahora veamos quién es el principal accionista de Smith & Wesson, la armería más grande de Estados Unidos. Vanguard, la misma empresa en la que invierte el senador. Ahora veamos a Lockheed Martin, el principal proveedor de armas del ejército americano. Es el que hace los helicópteros Black Hawk, los F-35, los F-22, además de barcos, sistemas de combate, misiles, de todo. El segundo accionista más importante, Vanguard, el fondo en el que invierte millones Lindsey Graham. Y en ese fondo invierte todo el mundo. Invierte el titular del Departamento de Estado, expresidentes, senadores, diputados, gobernadores, todos los tomadores de decisiones están metidos ahí. Y no es solo el complejo militar industrial que es el negocio. No es solo el negocio de la guerra y de la sangre, sino que después de entrar en territorio soberano, los americanos tienen un claro historial de debilitar gobiernos locales e iniciar privatizaciones masivas que después son entregadas a empresas americanas. Venden el petróleo, los minerales, la electricidad, el agua, la mano de obra a empresas suyas que terminan controlando países que no les corresponden. Así que cada vez que escuches esa palabra, la palabra que tanto les encanta, Terrorismo. recuerda que los medios no están de tu lado. Intentan mentirte, infundir miedo, crear pánico. Y mientras eso sucede, se llenan los bolsillos. Piden a gritos que los americanos intervengan en su propio país. Que quede claro, quien quiera que los americanos intervengan en su propio país es un traidor a la patria. Quien busque que el ejército gringo entre en territorio mexicano es un traidor a la patria. Quien quiera que México se rinda y se entregue a los intereses extranjeros es un traidor a la patria. No están de tu lado.